Ahorita nos hablabas, Ana María, de cómo esta metáfora del tejido te, te sientes como a tus anchas en ella, en lo que ha sido tu vida, en lo que ha sido tu construirte como coach. Háblanos un poquito de ese tu tejido como coach. Mira, hablo de tejido porque yo creo que no solo me ha pasado a mí, sino que a muchos otros coaches con los cuales tengo contacto en forma permanente, de que nuestro aprendizaje como coach es como la chispita que prende la llama. Pero la llama está constituida, los hilos están constituidos, los colores que está constituido el tejido son diversos. Muchas miradas, muchas escuelas, muchos aprendizajes. O sea, lo bello que yo creo que es esta chispita que nos ha traído el coaching, ha sido esto de nunca dejar de aprenderse, un aprendiz permanente. Y ahí me enamoré del aprender, y me enamoré del aprender a aprender, de nunca dejar de ir mirando, abriendo las miradas, abriendo los ojos en nuevas visiones para ir incorporando en esta profesión, en este acompañar a otros, desde la amplitud, ojalá la mayor cantidad de conocimientos y de experiencia que le puedan aportar al otro en este acompañamiento. Entonces otra palabra que me capta a mí, que tiene que ver con otro enamoramiento, otro amor, es el servir, que eso lo fui como armando, yo diría, no fue como de entrada cuando yo empiezo con este camino. No fue el amor, el amor a servir el que me atrajo, sino que más bien el encontrar el amor a mí misma. Muy centrado en mi yo, muy centrado en querer ser mejor persona. Yo diría que este primer tejido, quizás la urdiembre del tejido, viene de un quiebre personal, de una búsqueda de identidad, de no saber muy bien, de reinventarme, porque no sabía muy bien desde dónde quería poner mi energía. Venía de una maternidad larga, de un matrimonio bastante protegido y yo de una mujer muy tradicional y dependiente, pero algo en mi estructura, en mi educación, me decía, ya es tiempo de salir. Pero esta salida yo abría la puerta y no sabía cuál era el camino. Y como la vida es muy sabia, nos van poniendo cosas en el camino y a veces uno las ve y a veces no las ve, ¿sí? A veces las toma y las deja pasar, pero en ese momento yo creo que cualquier bus que pasara por mi puerta yo me iba a subir y lo iba a tomar. Y apareció esto de un taller, me acuerdo, con mi marido. Yo estaba en esta crisis de identidad y a la vez de matrimonio, que nos invitaron a un taller de comunicación para la acción que daba Julio Laya. Julio Laya es el fundador de la escuela de Newfield Network, y junto con Rafael Echeverría ellos partieron formando coaches en un tiempo después. Pero en ese momento Julio Laya venía trabajando con Fernando Flores en Estados Unidos. Ya les voy a contar un poco de él. Y vamos a este taller de comunicación para la acción, que yo decía, ¿qué voy a ir a hacer un taller con mi marido si apenas nos estamos, nuestro diálogo no está siendo muy productivo? Pero confiamos y fuimos. Yo diría que ese fue el primer contacto que tuve con la ontología del lenguaje, que en ese momento se llamaba coaching ontológico. Fernando Flores, y ahí voy a hacer una cápsula, yo diría que es mi primer maestro, ¿sí? Él trae a este mundo una síntesis que es muy poderosa, que tiene que ver con unir la filosofía del conocimiento,
la biología del conocimiento que trae Maturana, en la filosofía del lenguaje que trae Searle y Austin, la psicología, la sociología, y él hace una síntesis, aterriza la filosofía a lo cotidiano. Y crea esta síntesis que le llama el coaching ontológico, donde el lugar del lenguaje es muy importante. Entonces, ¿qué aprendimos en ese taller? Aprendimos a conversar con mi marido. Y eso fue, ¿y qué significa conversar? En ese momento yo aprendí una cosa súper importante, que era una declaración fundamental, el decir que no. Yo siempre decía que sí, no, especialmente a mi marido. Él me decía algo, sí, claro, yo lo hago. Y después no lo hacía, porque decía tanto sí que no me daba el tiempo. Entonces, siempre teníamos conflictos, conflictos de que, y si yo decía que sí, después ya no me creía. Bueno, y eso no era solo con mi marido, yo era muy buena, muy geisha, por un lado, y yo era buena persona. Si decía que no, era como ser mala persona. Y fue muy bello porque cuando empecé a decir que no, y a decir, no, esto no lo quiero, o esto sí lo quiero, era desde un lugar de responsabilidad. Si digo que sí, me tengo que hacer cargo. Si digo que no, también me tengo que hacer cargo de mí no. Entonces eran dos declaraciones que me cambiaron la vida. Y nos cambió la vida a los dos. Empezamos a danzar de una manera distinta, a confiar más en el uno en el otro. Nos hacíamos pedidos con condiciones de satisfacción. Entonces, no era un pedido al aire o un pedido sin saber de lo que el otro me estaba pidiendo. Entonces, nos poníamos muy canónicos, fue muy divertido eso. Y poníamos arriba de la mesa, bueno, ¿qué me estás pidiendo? A ver, ¿para qué día? A ver, cuéntame, pero ¿qué significa esto? Y eso nos ayudó muchísimo a aclararnos, entendernos. Yo diría que fue algo que nos movió, primero como pareja, y en lo personal yo dije que hay algo muy poderoso. Esto yo no lo suelto por ningún motivo. Y ahí comenzó el camino. Al poco andar tuve la posibilidad de postular a un trabajo en una empresa de Fernando Flores en Chile. Se llamaba Redcom. Fernando Flores, como les decía, es el fundador, el creador filosófico de esta mirada, y él tenía una empresa en Estados Unidos que se llamaba Logonet. En Silicon Valley él también desarrollaba software y él fue uno de los primeros desarrolladores del corazón de los correos electrónicos, cosa que después lo vendió y se hizo muy rico. Y esta mirada de que somos seres conversacionales, que nosotros nos constituimos en el lenguaje. Y las organizaciones y los trabajos son conversaciones. Entonces esto empieza a entrar, él viene a Chile, él en Estados Unidos también intervenía mucho en organizaciones, él crea también un software en esa época, muy adelantado para la época, que era un correo electrónico interno en las organizaciones que se llamaba el coordinador. Y era para coordinarse, para coordinar acciones, a través de pedidos, ofertas, promesas, declaraciones. Y ahí entré a ese mundo que era un mundo cibernético, porque en ese momento, estoy hablando de los años 87, 86, 7, 8, mucho tiempo. Apenas, ni siquiera existía el fax en ese momento. Estaba recién eso era como una gran cosa. Y ahí tuve grandes maestros. Yo tuve la suerte de ser entrenada en esta empresa, en esto de la finura de lo que significaba la ontología del lenguaje. Y apareció ahí Mario Valdivia, que fue jefe mío en ese momento y que fue un gran maestro para mí, Renato Orellana también, que venía de Estados Unidos a entrenarnos.
y yo trabajaba en inglés con alumnos que tenía Fernando Flores en Estados Unidos en un programa que duraba 3 años y que se llamaba Ontological Design Course, que era un diseño del ser, diseño ontológico del ser. Y fue, o sea, yo no conocí nunca a los alumnos, yo solo me carteaba con ellos en cosas muy pequeñas y concretas. Y ahí empecé a tener alumnos, entre comillas. Y además, yo creo que me contrataron, me dijeron, mira, te vamos a contratar porque tú sabes inglés y porque no sabes nada más. Esa fue la declaración. Yo venía de mi casa, de mi hogar, sin muchos mapas, aparte de haber estudiado en la universidad en algún momento, pero yo venía así como de mi casa. Y ellos me decían, mira, para poder entrar en este nuevo paradigma, que es un paradigma distinto, mientras menos mapas tengas, mejor, menos resistencia tenemos para aprender. Y así fue, yo fui una esponjita. Todo el aprendizaje que podía llegar lo incorporaba en mi ser y lo aplicaba con mis hijos, con mi marido, con mis grupos. Hasta ahí es como mi primera sección, yo diría, de cómo llego. Cómo llego a este espacio, cómo me enamoro, y cómo entro desde un espacio de libertad. La sensación que tuve es que conquisté mi libertad, conquisté mi autonomía, conquisté mi voz, al poder cómo ordenarme, ordenar la vida, ordenar mi cabeza, darme cuenta, y ya un ratito más voy a seguir hablando de esto, cómo el lenguaje crea realidad. O sea, no es casual lo que yo diga, tiene efecto. Si yo tengo autoridad y hago una declaración, eso va a repercutir, va a tener efecto, ¿no? Si es que el otro me da la autoridad, por supuesto. Es lo primero que yo dije, wow, o sea, esto de que además somos todos observadores distintos y que la realidad depende del observador. O sea, si cada uno tiene una mirada o una interpretación distinta de la realidad. Yo siempre escuchaba, claro, todos somos diferentes, cada uno es único, pero cuando le agregamos el ingrediente de que este observador construye la realidad, construye su propia realidad, tiene una interpretación de esa, y en base a eso se mueve, actúa, emociona, tiene un cuerpo. Yo digo, ¡wow! O sea, para mí allá está el edificio, y el edificio, o sea, no depende de mí, depende del edificio. Pero si yo no veo el edificio, no existe el edificio. Y muchas veces no lo vemos. Yo no veo. Yo, por ejemplo, ahora me cuesta ver la cordillera porque hay smog, pero sé que hay cordillera. Entonces, para mí la cordillera existe, pero existe en mí. Si no existe en mí, no existe para mí. Entonces, eso fue, yo dije, no, aquí hay algo. Me dejó así como, ya, pero como era esponjita, yo todo lo absorbí. ¿Qué realidad significativa para ti, tan significativa que hoy la sientes tan vívida como ayer? ¿Qué realidad te gustó crearte para ti misma a partir de esta experiencia de aprendizaje, del coaching del ser? Decías ahorita, el coaching ontológico, el coaching del ser. Contanos un poquito de eso. Mira, yo creo que el descubrirme en mi feminidad, en mi ser mujer, yo creo que fue, y fue en relación a un otro, no fue solo mirándome el ombligo, sino que fue en relación a mi relación con mi marido. Eso fue lo primero que apareció en mí. Yo dije, a ver, ¿qué es lo que yo,
cuál es la realidad que yo estoy creando, dado como yo me estoy relacionando. Y ahí aparecen estos mapas que se me ponen así como películas por delante. Y como les decía, esto de ir conectándome con mi dignidad femenina fue la primera realidad que se me aparece con mucha fuerza. Yo vivía, honestamente, yo creo que yo he vivido 2 vidas. Siempre creo que viví una vida muy ajustada a lo que yo aprendí, de lo que era ser mujer. Yo vengo de una familia de clase media, chilena, pujante, donde muy tradicional, donde había un rol que jugaba la mujer y un rol que jugaban los hombres, donde el hombre era el proveedor, la mujer era la que se dedicaba a los niños y a la casa. La mujer siempre está un poquito detrás del hombre, donde la frase típica era: detrás de un hombre hay una gran mujer, pero detrás. Y yo era, pero fiel a ese mandato. Hasta que dejó de ser mi mandato. Y yo coincidió con esta crisis de identidad, con conectarme con la ontología, con que esto me abre un mundo donde me hago cargo de mi identidad, y de mi identidad como mujer. Tanto fue así que me dediqué a eso. O sea, en la medida que yo iba conquistando mi espacio, mi voz, mi libertad, aparece mi necesidad también de acompañar a otras mujeres. Y me asocio con 2 profesionales, 2 psicólogas, y armamos una consultora que se llamaba Aparecer con S. Y la bajada de título era Educando para la Convivencia. ¿Ya? La idea que teníamos era cómo nosotros, las mujeres, sacamos la voz. Incluso escribíamos en diario y sacamos una vez un artículo: aunque sea llorando, saca tu voz. En ese momento, ese era el tema: sacar la voz, empoderarnos, hacernos cargo de nuestro propio poder. Fue un trabajo bien paralelo. Yo crecía y además lo que iba aprendiendo lo iba poniendo al servicio. Era la vuelta de la democracia en Chile. Nosotros tuvimos 18 años de dictadura militar, donde las mujeres fueron a la casa a cuidar a los hijos y a servir al marido. Y cuando conquistamos la democracia de vuelta, yo estaba también en la conquista de mi propia democracia en mi casa. Entonces fue como un espejo permanente, y yo diría eso fue de las primeras cosas que me marcaron en mi devenir. Y quizás por eso es también tan poderoso el que eso está tan impregnado en mi existencia, que hasta el día de hoy, y de hecho, como les voy a contar después, escribí un libro que tiene que ver con el género. Y este género que evoluciona. No es el mismo género que yo viví en ese entonces que el de hoy día. O sea, esto es absolutamente distinto. Los quiebres que teníamos en ese momento las mujeres eran, la mayoría, no todos, otros, ¿sí? Era sacar la voz. Hoy día las mujeres sacaron la voz. Ya era empoderarse. Hoy día yo diría, las mujeres saben cómo empoderarse, ¿sí? Era no llorar. Habla y no llores. O sea, era llora, pero habla, no dejes de sacar tu voz. Y nuestra apuesta era también educar para la convivencia. O sea, esto no lo hacemos sola. Un ratito quizás, ¿no? Pero aquí está esta malla, esta red, esta sociedad, esta comunidad. Hombres en ese momento, una diversidad mucho mayor. Y a propósito de eso que estás trayendo, hombres y mujeres, sin duda en nuestras sociedades se ha visto ya por años esa conquista de la mujer, ¿no? De estar en frentes donde antes no estaba, no aparecía. Y podemos decir de alguna manera que hemos ido
conquistando ese poder femenino. Según tu parecer, ¿esto también ha ocurrido en el ámbito masculino? ¿Sientes que el hombre también ha encontrado su propia voz, su poder, quizás desde otro lugar, no desde ese lugar donde más ha aparecido, desde el patriarcado, desde el que controla, el que domina? ¿Sientes que ha habido un movimiento del hombre también de encontrarse desde un poder más personal? Mira, nosotros somos sistemas. Cuando se mueve una pieza del sistema, indudablemente que el sistema se mueve completito. Hay un movimiento, o sea, nosotros las mujeres con harto esfuerzo, yo diría, y ahí le saco el sombrero a las feministas, que nunca han soltado su fuerza de seguir manifestándose en pos de una mayor igualdad entre hombres y mujeres. Este empoderamiento que hoy día vemos en las mujeres y que yo lo veo mucho en la generación X, los millennials, ya como que no vienen mucho con esa impronta, y para qué decir los más chicos, ha movido especialmente, yo diría, a la generación entre los 40 y los 55, la generación X, que ha sido la que más se ha descolocado, ¿sí? en este espacio. Me llegan muchos hombres a coaching, hombres como complicados con la paternidad. Ese es el tema a veces de consulta, ¿ah? Tema de acompáñame en esto de que yo no tengo modelos de una paternidad amorosa y yo quiero tener una paternidad amorosa, no quiero ser como mi padre y no hay modelo. Y me pillo de repente haciendo lo mismo, la misma educación autoritaria que mi papá. Entonces es como, esa generación le ha tocado duro, especialmente a los hombres, de lidiar con cómo quiero yo hoy día, por ejemplo, ser padre, o cómo quiero ser pareja. Me subyugo, si yo hago determinadas cosas me pongo por arriba, por abajo. O sea, yo diría que hay una generación y media que anda buscando su lugar. Yo creo que los hombres han perdido un espacio y todavía no lo encuentran. Y yo creo que también influye que los hombres nunca han hecho lo que hemos hecho las mujeres, quizás por el mismo patriarcado, por la crianza de los hijos, que nosotros hacemos tribu, hacemos círculos de mujeres. Las mujeres antes iban a lavar al río y conversaban sus dolores, lo que fuera, lo que le pasaba con los hijos, con la comida, y eso lo llevamos en el ADN. Los hombres no han tenido esa historia de comunidad masculina. A lo más se juntan a comer un asado, ya a comer mamut, ¿eh? Hoy día y hablar de cosas que probablemente del fútbol y de paso de repente algo con los hijos, pero no mucho. Sobre todo si es cierta generación. Entonces yo diría, esto no es generalizado, pero hay un movimiento de querer encontrar un lugar en este movimiento femenino que ha ido creciendo tan sólidamente. Y los hombres no han crecido a la par porque no han tenido los espacios. ¿Sí? Yo hoy día escucho y me han invitado a conversaciones de hombres. De hecho, en mi consultora, cuando nosotros les contaba que estábamos trabajando el género, también hacíamos grupos de hombres, y los hombres eran otros quiebres, lo de los hombres en ese momento, ¿no? Hoy día los quiebres son más domésticos, son más de indoors, ¿no?
Por lo tanto, se está moviendo el sistema y yo creo que está bueno que los hombres hagan su club de toy y reflexionen sobre lo que es ser hombre hoy, reflexionen lo que es ser padre hoy, de mirar sus quereres, cosa que yo diría que las mujeres los hemos hecho y nos ha ayudado. ¿Cómo ves vos el futuro del coaching ahora? Que es una pregunta que le estoy haciendo a todos los coaches así que tienen años, con respecto, por ejemplo, al tema de la tecnología, ¿ok? Donde se empieza de cierta manera a perder lo que es el género con la tecnología. Específicamente hablando de lo que tiene que ver con inteligencia artificial, la creación de estructuras ontológicas en la programación de estas tecnologías y en donde ciertos parámetros se desdibujan. Ojo, no todo el mundo tiene una respuesta, ninguno la tenemos clara la respuesta, pero es algo que yo estoy preguntándole a toda la gente que hace años que está, porque creo que estamos en el alba de un nuevo Homo sapiens, ¿ok? Y es importante que empecemos a hablar de estos temas. Mira, me encanta poder mirar esto de cuál es el futuro del coaching, ¿sí? Y ¿sabes qué me ha pasado con la edad y se me ha acrecentado con la pandemia? Que tengo cada vez menos sensación de futuro. Tengo la sensación de la inmediatez. Me cuesta cuando planifico los planes, el 20% funcionan y el 80% no me funciona. De hecho, la semana pasada viajaba, iba a ir al sur de Chile, tenía todo un plan que íbamos a ir a un grupo y no pasó nada, segunda vez que muevo el pasaje. Entonces, cuando hablo de futuro, voy a subirme un ratito al balcón para poder tomar aire, poder hacer algo ahí con mi cuerpo para poder vislumbrar. Yo podría hablar de futuro en el mediano plazo, o sea, lo más que se me ocurre, porque creo que el coaching, y voy a agregar la pandemia, creo que el coaching, especialmente el coaching ontológico, el que trabaja con la transformación del ser, en esta era de incertidumbre, en esta era de una realidad más líquida, el coaching nos puede preparar para esa plasticidad. Darnos cuenta que las certezas no existen. Yo creo que la pandemia fue el mazazo más fuerte que nos ha dado el universo, la coyuntura, ¿sí? De darnos cuenta que lo que creíamos que íbamos por un camino, vino la pandemia y nos quedamos mirando al sudeste, o sea, para el otro lado, quiero decir, darnos cuenta de nuestra vulnerabilidad, darnos cuenta de que por un lado nos aislábamos, pero no éramos sin el otro. El sentido de comunidad aparece, la solidaridad aparece, yo diría la humildad de poner la rodilla en el suelo y decir, no sé qué viene. Volver a la casa y trabajar en casa, pero a la vez tenemos que trabajar en equipo porque no todo el mundo tenía la tecnología adecuada para poder hacerlo y tuvimos que aprender. Yo afortunadamente siempre trabajé con la tecnología, siempre he trabajado online, pero porque fue así nomás, ¿sí? Entonces, si yo miro el futuro del coaching, sí, podemos acompañar organizaciones incluso, y de ahí voy a meter otro tema que después que seguramente vamos a hablar, que tiene que ver con
con la multiplicidad de generaciones que nos toca convivir, ¿sí? Y el coaching ahí hoy día tiene un tremendo espacio, un espacio que no cubrió, que no podía cubrir la psicología, ¿sí? Por ser una ciencia como más centrada en el yo, y el coaching es una perspectiva relacional todo el rato. O sea, nosotros nos miramos como tribu, nos miramos como seres sociales que somos, y eso nos constituye. Y eso, yo diría, es como una premisa básica, pero es central en el coaching. Entonces, si miramos la tecnología, y me encantó que me preguntara sobre esto que se desdibuja, ¿ah? con la inteligencia artificial, que no lo había pensado, ¿ah? No había pensado cómo el género se desdibuja desde ahí. No sabemos, ¿ah? Yo no sé de qué manera eso puede influirnos. Yo cuando me llegan estos diálogos del chat yo lo escucho, lo leo, lo miro, porque de hecho me mandan, yo quise meterme, pero después como que dije, no, ahí tengo, todo el día me manda mensajes, todo el día me dice, ya, entra, es de lo más tentador. Y tiene un lenguaje y una aproximación súper femenina. Si yo lo mirara, es súper inclusivo, como amoroso, ¿sí? Es como integra. Entonces, si yo mirara, seguramente las variables que hoy día o los algoritmos que están metiendo en esta inteligencia artificial, responde a las necesidades del momento. Y las necesidades del momento tienen que ver con la inclusión, con la diversidad, con el ser empático con el otro, con la resiliencia. Todo eso que hoy día se están instalando incluso como lenguaje en las organizaciones, en el cotidiano también. A propósito de esto, Ana María, de lo que mencionas ahora de la inclusión, la diversidad, ¿sientes que es una conquista, que estamos saboreando, que estamos en la que ya estamos inmersos, o sientes que todavía hay un camino por hacer? ¿Cómo lo percibes? Mira, yo creo que la inclusión y la diversidad es parte del devenir de lo que estamos en esta era, que le voy a poner apellido, la era de Acuario, como pasando de una conciencia muy individual a una conciencia más colectiva. Cuando pasamos de una conciencia más individual a una más colectiva, estamos pensando en que el colectivo es diverso. Se abre esa puerta, ¿sí? Siempre hemos dicho todos somos distintos, pero la diversidad apareció de distintas maneras, con distintos apellidos. La diversidad de identidad sexual, de orientaciones sexuales, la diversidad de capacidades de las personas, la diversidad cultural que hoy día, dada la globalidad, vivimos en este país. A lo más nosotros en este país no había latinoamericanos. Lo que más llegaba era cuando se abrían los espacios de inmigración. Tenemos italianos, alemanes, árabes en algún momento, bueno, y así, ¿sí? Pero en momentos de la historia, en momentos de guerra, en momentos que se quería poblar ciertas partes del país. Pero hoy día es otra cosa. Hoy día la gente se mueve. Aquí nosotros tenemos
cosa que a mí me parece maravilloso, es un jardín de colores, ¿ya? Un jardín de pelos diversos, ¿sí? De colores diversos, de acentos diversos, de olores diversos, de comida diversa. O sea, yo ayer fui a comer comida peruana, o sea, exquisita, ¿sí? La semana pasada llegaron unas amigas mías colombianas y les dije, ya, yo ustedes vienen, pero les voy a dar igual, vamos a ir a un restaurante venezolano, ¿ya? Después fuimos a un italiano. La diversidad en su máxima expresión, idiomas también. Y yo diría, eso llegó para quedarse, para mí es un plus. O sea, yo diría, bendito minuto en que nosotros podemos salir de esta cosa pueblerina que tenemos los chilenos, ¿ya? Somos muy privados, ¿ah? Entonces, y de como una cultura que viene de antes, que era como una cultura como de islas. Tenemos el mar por un lado, tenemos el desierto en el norte, tenemos el polo sur por el sur, y en el oriente tenemos la cordillera, por lo tanto somos como una isla. Eso era cuando no existía el avión. Entonces, esa cultura persiste. Hay una resistencia también a que lleguen otras miradas, ¿ah? Porque, bueno, dado nuestra mentalidad, yo diría, parroquial, ¿ah? Entonces, ¿es un plus? Yo diría sí. ¿Es un plus la inclusión? En este caso, por ejemplo, hoy día el tema, yo te diría, el que más se resiste es la diversidad sexual. Hace 25 años recién la OMS declaró que la homosexualidad no era una enfermedad. O sea, estamos recién acomodándolo, ¿ah? A mirar y decir, ya, tenemos 37, hoy día se declaran 37 entre identidades y orientaciones sexuales. Estaba mirando el otro día que existen listados, ¿ah? Si uno quiere mirar, vaya y mire cuáles son todos estos y cómo se definen, porque todos los días se definen de manera distinta. Está en movimiento, ¿ah? Está en movimiento, y a mí me parece maravilloso que esta diversidad se pueda expresar, y tiene un riesgo, ¿sí? Que es como todas las cosas que tienen extremos, ¿ah? Si uno pasa de la libertad al libertinaje, ¿ah? Nos podemos perder. Pero como yo creo que los seres humanos tendemos a la homeostasis, al equilibrio, nuestro cuerpo, nuestra biología se equilibra, ¿ah? Todo el tiempo. Yo creo en que a veces nos vamos al otro lado para poder instalar una nueva mirada, pero llegamos a nuestro centro, elegimos de aquí, de allá, y logramos la integración. Entonces, si tú me dijeras, ¿la inclusión y la diversidad ha sido algo positivo? Yo te diría 100%, me encanta. Creo que nos abre de mente, nos abre también a la convivencia con lo que somos, ¿no? Si somos eso. Digo, qué lindo, porque también yo siento, no sé, yo, Guadalupe, siento que el coaching viene ahí en un lugar que es muy interesante, que tiene que ver con lo multi, es decir, multigeneracional, multicultural, lo creativo, lo nuevo, lo que yo considero está pasando dentro del cerebro humano, que es una expansión que no puedo explicarla porque no soy técnica en eso, pero creo y siento que hay algo que está pasando en nuestros cerebros, ¿ok? Y viene también desde el espacio de lo que es la transculturalidad, sin llegar a romper las estructuras que componen a esa cultura, es decir, respetando esas culturas. Creo que el coaching es una herramienta para todo eso, bien usada, ¿no? Cuando es bien usado.
es decir, respetando esas estructuras fundamentales de una sociedad, pero acercando a las posiciones para lograr ese punto de encuentro y esa homeostasis de la que vos hablás. Déjame poner el tema de las generaciones, ¿sí? Porque es otro espacio también de diversidad que hoy día estamos llamados a tomar y considerar, y yo creo que el coaching, ahí nosotros tenemos una tremenda responsabilidad de enterarnos, capacitarnos, saber, incorporar elementos generacionales que nos pueden ayudar a esta convivencia múltiple, si pudiéramos llamarla, ¿sí? Nunca antes en la historia de la humanidad habían convivido hasta 7 generaciones al mismo tiempo. Y muchas veces, casi, yo te diría casi como por esencia, las generaciones tratan de encapsularse en sus creencias y por lo tanto oponerse a las otras generaciones, ¿eh? Ir como pelear por sus certezas. Eso ha sido histórico. Pero hoy día tenemos una tremenda oportunidad, ¿sí? Esta diversidad de generaciones nos llama hoy día y ha partido por las familias, ¿sí? A propósito de la pandemia, y en las organizaciones que inevitablemente conviven hasta 3 y 4 generaciones al mismo tiempo. ¿Qué ha ido pasando? ¿Cuál es el fenómeno que empieza a ocurrir? Primero, los adelantos de la ciencia, los adelantos de la medicina. Estamos viviendo mucho más años. Mi madre murió de 100 años, mi nana tiene 101. Y tú empiezas a mirar alrededor, el porcentaje de personas mayores sobre 100 aumenta y aumenta, con una calidad de vida pésima en general. No preparados para vivir tanto tiempo. La generación nuestra, los baby boomers, ¿sí? Nos va a tocar vivir, ser longevos, ¿sí? La longevidad llegó. Va de la manito de los avances de la ciencia, sin duda. Por lo tanto, ¿cómo hacer? Primero, yo estoy trabajando fervientemente, esa es mi generación, la baby boomer, ¿ya? ¿Cómo hacer que esta generación, que está yo te diría, entre los 65 y los 80, o 70, por ahí, 60 y 80, no se compre la cultura de la vejez o de la cultura de la eterna juventud? O sea, todos los días nos aportillan con que échese la cremita para que no se le note la arruga, ¿ya? Cómo verme más joven, la tintura que es la mejor porque no se ve la cana y dura 2 semanas, no sé qué. O sea, todo lo que el entorno nos lleva a que no se vea que te pasan los años. Entonces, y por otro lado, están apareciendo voces como vivan las canas, ¿sí? Reinvéntate, ¿sí? Y hoy día en Chile, fíjate, solo en Chile existen más de 50 organizaciones dedicadas a las personas de 60 y más. Yo me llamó la atención, o sea, vamos a ser 1/3 de la población en el año 2050. Entonces, uno dice, a ver, algo tenemos que hacer acá. Entonces, por un lado, bueno, enfocarnos, yo diría, yo participo de algunas organizaciones donde estamos en cómo mantener
el espíritu y la energía de los baby boomers, que somos curiosos, rebeldes, hemos sido hippie, ya hemos, o sea, peace and love, ¿sí? Hemos tenido una historia, hemos vivido, especialmente en Latinoamérica, hemos vivido democracia, hemos vivido dictadura, hemos tenido así, nos hemos reinventado, nos hemos ido para la casa, hemos salido al mundo, de vuelta a la casa, de nuevo al mundo. O sea, nos ha tocado una navegación en aguas turbulentas y hemos aprendido. Entonces yo digo, ese aprendizaje no lo podemos dejar en la silla, en la mecedora, a los 70, no. O sea, tenemos un legado, tenemos que dejar algo ahí y volver a sacar nuestra voz, pero ahora de los 60 y más. Entonces yo creo que ese espacio de la intergeneracionalidad es fundamental. Y la tecnología puede ser el punto de encuentro. O sea, yo por ejemplo me compré este computador y yo dije, ¿qué hago con este computador? Llamo a mi hijo, le digo, negrito, ayúdame, necesito traspasar todo el computador a este computador. Ya no es la primera vez que le pido la ayuda, pero esta vez, y sí, cuando terminamos, él me dice, mamá, te voy a felicitar. ¿Por qué me vas a felicitar? Porque te supiste todas las claves. Entonces, yo me di cuenta que el tema de las claves era mi punto, mi talón de Aquiles. Entonces, y claro, las veces anteriores, él se desesperaba conmigo porque me pedía una clave y yo le decía, no me la sé. Y era un desastre poder traspasar, bajar los programas, etc. Entonces, como también un fluir, yo diría, este diálogo que fue, nada, una pedida de ayuda, ¿sí? Y él de vuelta me dice, pero yo necesito estas cosas. Y yo le digo, sí, aquí están. 2 horas ya estábamos listos, él feliz, yo feliz. Entonces, sí, he hecho un pequeño botón, esto es un puntito nomás, ¿sí? Pero yo creo que nos vamos a poder ir encontrando en este espacio, en nuestras pedidas de ayuda, los más adultos, abuenarnos con la tecnología, porque hay mucha resistencia. Es como, no, yo ya no soy de esa era y me retiro. Y no, o sea, esto necesitamos subirnos arriba de la ola y navegar. Como usuario, yo no quiero entender cómo funciona porque mi cabeza no me da, creo. Pero sí es un must para los nuevos tiempos. ¿Qué te motivó a querer escribir tu libro? Mira, yo vengo pololeando con la escritura hace mucho tiempo. Y aquí hay un dicho que es muy latino también, que es: cuando yo plante un árbol, escriba un libro y tenga un hijo, me voy a dar por satisfecha. Bueno, eso en realidad no sé si es tan así para mí. Quizás por ser de la primera generación de coaches, tuve como la necesidad en algún momento de decir, esto no se puede, esta historia, la experiencia. Yo he trabajado mucho rato en escuelas de coaching, formando coaches, que me dio una posibilidad de tener una variedad de temas que llegaban, de aprender cosas que
que probablemente si yo hubiera estado en la práctica privada del coaching no habría tenido esa oportunidad, en tener alumnos que quieren transformarse. Cuando alguien va a tomar un programa de coaching y formarse como coach, va voluntariamente. Entonces, es maravilloso cuando alguien quiere hacer un proceso. Por lo tanto, está dispuesto a entrar en territorios que a veces son pantanosos. Y de hecho, yo creo que eso fue lo que también me hizo mirar el coaching como un espacio de sanación. Quizás si hubiera sido en otro espacio, si no hubiera sido en la experiencia de estar acompañando a futuros coaches, a lo mejor me habría costado llegar a ese lugar. Yo te diría el 80%, por poner una cifra global de los alumnos que llegan a la escuela, y yo creo que no me equivocaría si dijera de la gente que habita en este planeta, tenemos dolores profundos. Por lo tanto, en algún momento uno dice, yo quiero ser mejor persona, eso es lo que me mueve, y uno así rasca un poquitito y te das cuenta que hay dolores que nos ha tocado vivir, hemos tenido que ser resilientes, hemos traspasado, otras veces se nos ha quedado pegado en el cuerpo esos dolores. Por lo tanto, los coaches hemos tenido que, especialmente en la formación, ¿no?, hemos sido sanadores. Yo creo que nosotros sanamos heridas, no para que nos sigan doliendo probablemente, pero sí para poder lidiar con ellas. Entonces, y esa experiencia yo la quise plasmar, ¿ya?, en este libro, y no sabía muy bien cómo entrarle. Mi primer libro que yo pensé fue poner experiencias de coaching y de ahí ir derivando en algunos temas. Pero me agarró el tema del género. Yo dije, no, este tema yo lo tengo que poner arriba de la mesa, como de ahí derivar. Y las generaciones fue contingente. Me vi en una generación donde yo dije, ups. Por lo tanto, y las generaciones arrastraron los ciclos de vida. Porque cuando uno habla de generaciones, tienes que mirar los ciclos de vida. Hay ciclos de vida que han estado, y eso es interesante porque uno dice, estoy en el ciclo de vida reproductivo, por ejemplo. Incluso el ciclo de vida reproductivo ha ido cambiando. Uno cree que los ciclos de vida son estáticos, y no, todo es en movimiento. Hoy día el ciclo reproductivo es otro. Tú ves que las chicas tienen guagua a los 40 años, primeriza. El ciclo de vida, además, fértil, se ha ido moviendo biológicamente. Entonces tú dices, hay también un moldeamiento biológico que va con los tiempos. Que yo en algún momento dije, yo tengo que plasmar todos estos movimientos que pasan tanto en el género, porque mientras yo he ido trabajando el género, los temas han cambiado. Yo me acuerdo haber hecho una vez una conferencia de género y alguien se para en la sala, que fue muy vergonzoso para mí, y me dice, te quedaste en el pasado, nena. Y yo me quedé así como, ups. Fue un quiebre, fue un quiebre para mí. Y yo dije, a ver, ¿qué no estoy viendo aquí? Me retiré, me fui para adentrito y dije, yo tengo que estudiar esto. Y lo plasmé, bueno, y empecé a ponerlo arriba, empecé a conversar con la diversidad sexual, por ejemplo. Me encontré, tenía yo muy buenos amigos de distintas orientaciones sexuales, y dije yo, no, yo tengo que conversar con ellos, yo tengo que saber
¿qué está pasando? ¿Qué hay aquí? Que yo lo miro como por encimita. Y eso me permitió también evolucionar en mi perspectiva de género y plasmarlo en este libro. Y yo dije, para que no se vuelen las palabras y se las lleve el viento, la voy a dejar escrita. Ana María, ¿qué te apasiona? Uy, mira, lo primero que me llegó fue la vida. ¿Ah? Sí, me apasiona vivir, me apasiona el levantarme todos los días y agradecer por estar viva. Eso es lo primero que te puedo decir. ¿Y qué te espera en el futuro? Uy, no sé. A ver, ¿qué me espera en el futuro? No lo sé. ¿Qué me gustaría? ¿Sí? ¿Qué me gustaría? Ser una vieja alegre, dicharachera, seguir siendo disruptiva, ¿sí? Hablar de lo que no se habla, y conectarme con los jóvenes y con las otras generaciones, que es una de mis pasiones también. Y por último, ¿quién es Ana María? ¿Quién es Ana María hoy? ¿Ah? Porque mañana no sé, hace tiempo era muchas cosas. Yo diría que una observadora multi, sí, dispersa. Bienvenida, hace no mucho conquisté la dispersión, útil para el coaching. Y divertida. No te quepa duda, ¿eh? Para poder ser coach necesitamos ser multi. Y yo me desapareció el mundo, verdaderamente, y ahí navegamos juntas. Eso fue muy bonito. Porque yo participo de una organización que se llama Travesía 100, ¿ya? Que es cómo llegamos a los 100, ¿ya? Desde un lugar sano, saludable, activo y feliz.